Se trata de Rafael Bautista. Él es un escritor, pensador, estudió música, literatura, filosofía y ha escrito una gran cantidad de estudios y tratados, entre los que se destacan La intimidad, que fue publicado por Plural el 2005, Octubre, El lado oscuro de la luna, La memoria obstinada, El estado colonial, del estado colonial, pensar Bolivia del estado colonial al estado plurinacional, qué significa el estado plurinacional, hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien, hacia una fundamentación del pensamiento crítico, la geopolítica y el derecho al mar, y una serie de otras obras que sería largo enunciarlas. Rafael, bienvenido a esta plataforma, a este encuentro, y dejo contigo, te abro el micrófono para que te dirijas a todos los hermanos y hermanas que están escuchando esta transmisión. Bueno, muchas gracias por la invitación al grupo de ustedes, a Siglo XXI, y a todos aquellos que están siendo partícipes de este diálogo que vamos a realizar. Bueno, entonces, el tema sugerido acerca de lo que está pasando en Bolivia en relación a lo que está pasando a nivel mundial, lo hemos denominado la transición infinita, a propósito de un texto que va a salir publicación y que pretende mostrar de modo amplificado cuál es el momento que estamos viviendo a nivel global y por qué eso incide definitivamente en la realización del golpe geopolítico que se ha dado en Bolivia en noviembre del año pasado. Y por qué lo que estamos viviendo a nivel mundial se está reflejando de modo cuasi idéntico en la situación boliviana. No hemos presenciado un golpe típico, por eso ha descolocado a la mayor parte de los analistas, sobre todo de izquierda, que estaban acostumbrados a los conceptos de manual. Incluso se han acostumbrado al concepto imperial de democracia como sistema democrático y nunca han superado ese concepto. Ni siquiera han sido capaces de tematizar de modo actualizado aquella crítica que la izquierda en el siglo XX ya tenía presente acerca de las limitaciones de la democracia burguesa. Ahora estamos frente a una democracia que ni siquiera es burguesa, es una democracia imperial, de modo tácito, y cuyo fin no es, bajo ninguna circunstancia, promover democratizaciones en el ámbito político, económico, social, cultural, etcétera, sino recortar definitivamente el ámbito político de la decisión en las plutocracias que se han generado a nivel global a partir del neoliberalismo. Por eso no podemos entender lo que ha pasado en Bolivia a partir de conceptos canónicos y tradicionales. Tenemos que ser capaces de epistemológicamente transitar hacia un nuevo modelo paradigmático que nos pueda mostrar las contradicciones mucho más complejas que están sucediendo actualmente y que precisan de una renovación conceptual y categorial para entender qué realmente estamos enfrentando. No estamos en el mundo del siglo XX, no estamos en el mundo unipolar, estamos en un desorden tripolar que también se está auto refiriéndose como un momento de transición. Por eso el título no es nada casual ni tampoco es alegre escoger esa clase de título, la transición infinita. El mundo mismo está en un momento de transición, pero sin fisonomía definida. No existe ahorita un modelo que pueda darle certidumbres a todos los ámbitos que se han puesto en crisis. No existe ahorita una fisonomía definida de qué tipo de mundo es el que se nos viene de aquí en adelante, sobre todo con la pandemia, que así lo he denominado, y muchos otros también,
están pretendiendo resetear el mundo en todos los ámbitos. Y eso la izquierda es ingenua de aquello. Mucha izquierda en la actualidad, incluso los decoloniales, incluso Enrique Dussel, y esto hay que decirlo también, las limitaciones cognitivas del propio eje discursivo de la decolonialidad actual, están viendo en la pandemia, un fenómeno natural. Lo han denominado el hackeo que la naturaleza le ha hecho a la modernidad, lo cual está prácticamente desfasado de toda la complejidad en el ámbito financiero que está sucediendo, en el ámbito de las tecnologías que está promoviendo el transhumanismo, el transindustrialismo, la inteligencia artificial, y que si no se tiene en cuenta eso como horizonte de evaluación coyuntural, se pierde de vista que esto está planificado desde hace muchos años atrás, no en vano cuando el presidente gringo Donald Trump le pide a la Reserva Federal, ¿qué es lo que podemos hacer frente a la recesión que está ocasionando la pandemia en Estados Unidos? La Reserva Federal ya le ha ofrecido un libro completo, trabajado de modo anticipado para decirle esto es lo que hay que hacer. O sea, ellos ya tenían conciencia de lo que iba a pasar. Por eso el evento 201 que se realiza en septiembre en Nueva York, delata que estaban planificando un evento de estas magnitudes a nivel global para resetear la economía mundial, porque ya no estamos tampoco en el capitalismo del siglo XX, estamos en el capitalismo del siglo XXI. El capitalismo productivo ha sido barrido y desplazado de la dirigencia mundial. Ahorita ha sido cooptada la economía mundial por el capital financiero. Y el capital financiero tiene prioridades mucho más salvajes que el propio capital productivo. Si el neoliberalismo era considerado el capitalismo salvaje, este reseteo mundial es peor. Y por eso está proponiéndose de modo explícito la eliminación de 2/3 de la población mundial. Quieren eliminar a los pobres, porque los pobres ahorita para la crisis económica a nivel global, para el desplome del sistema económico, son un lastre, son una carga que los billonarios del mundo no están dispuestos a cargarlos. Quieren deshacerse de todos nosotros, porque además hemos tocado el punto límite en el cual la economía misma ha llegado a un punto de no retorno. No se puede crecer más. Hemos tocado los límites físicos del planeta. Frente a eso, ¿qué ha hecho el neoliberalismo? Ha optado por la acumulación, por desposesión absoluta, por despojo cínico, grosero y explícito de lo último que queda como riqueza mundial. Por eso también están promoviendo la digitalización del dinero, donde uno ya no tenga ni siquiera control físico sobre sus propias ganancias. Y esto a nivel mundial. La gente ve con demasiada ingenuidad, con un optimismo demasiado inocente, las tecnologías renovadas, la robótica, la tecnología 5G, la inteligencia artificial. Todas esas tecnologías de punta están siendo pensadas para resetear la economía de modo definitivo, para que incluso se imponga el dinero virtual. Y esto no ha sido tematizado en la actualidad y déjenme decirlo, en la moneda no solamente está expresada un sistema económico, sino la forma de vida. Si la moneda va a transitar hacia su modo virtual, el ser humano habrá perdido la referencia última de lo que es tener un contacto con lo real de la realidad. Porque si uno no sabe, no tiene en sus manos la constatación de lo que tiene como ganancia efectiva de su esfuerzo y sacrificio, pues se esfuma el concepto de mundo, se esfuma el concepto de realidad, uno ya no es dueño de nada. Porque básicamente si triunfa el tránsito hacia el dinero virtual, la humanidad misma va a quedar presa de un dominio que se le va a escapar completamente de su control. El dinero ya no va a poder ser administrado por la propia humanidad, sino por los bancos, por entidades privadas que nunca fueron producto de un evento democrático, sino básicamente están asaltando todo aquello que queda en aquello que los gringos lo han denominado esto de greed is good, de la codicia es bueno. O sea, la codicia del 1% de los billonarios del mundo y prototipo moral del capitalismo y del mundo moderno
es lo que se ha planteado resetear el sistema económico mundial a partir de lo que ellos mismos produjeron, el colapso financiero a partir del 2008, con la quiebra de las agencias inmobiliarias en Estados Unidos, Freddie and Fannie Mae, Freddie Mac, etcétera, en Estados Unidos, y la quiebra conjunta del sistema financiero, empezando por Lehman Brothers. En la actualidad estamos en un mundo súper, hiper complejo, en una transición indefinida, que nos está conduciendo básicamente a un reseteo del sistema económico, del sistema financiero y en pugnas de poder entre las potencias emergentes y la decadencia del mundo unipolar, del mundo imperial. Y esto arrastra a la decadencia civilizatoria, cultural del mundo moderno, que por 5 siglos había prácticamente rediseñado el mundo. El diseño geopolítico, centro-periferia, y estos, los estudiosos de la geopolítica tampoco lo entienden. Ese diseño geopolítico es primeramente ontológico. Por eso cuando decimos centro-periferia, estamos diciendo el mundo del ser y el mundo del no ser. O sea, hay una ontología implícita en ese diseño mundial que a su vez posee una antropología de división de las fronteras entre lo que es humano y lo que no se considera humano. Y por lo tanto, se considera ámbito de recursos a disposición exclusiva del centro del mundo. Se han acostumbrado a robar nuestras riquezas, a despojarnos de nuestras riquezas con la connivencia, con la complicidad de las oligarquías satelitales con conciencia colonial, y por ello mismo han diseñado esta dicotomía geopolítica centro-periferia para beneficio exclusivo de los ricos del mundo. Y con la complicidad de las oligarquías que juntas conforman básicamente quienes están peleando con la antigua élite mundial, que sería la lucha ahorita entre los globalistas y los nacionalistas para desplazarlos definitivamente. Fíjense la colación que voy a hacer acá. Estamos viviendo a nivel mundial una pugna de élites. Esto quiere decir que la élite del capital productivo y de servicios que había liderado el capitalismo del siglo XX está siendo barrido definitivamente por el capitalismo por el capital financiero, por los billonarios del mundo que se han hecho ricos en el neoliberalismo. ¿Qué pasa con la anterior élite? La anterior élite está viendo cómo está siendo desplazada y con ella todos sus valores, toda su horizonte valórico, su horizonte de prejuicios, su forma de vida, en el caso de Estados Unidos, el excepcionalismo norteamericano, la doctrina de los padres fundadores, que los representa ahorita Donald Trump, ¿no? Entonces, esos son los que están siendo desplazados por esta nueva élite plutocrática de la bancocracia global, que ya no le interesa seguir manteniendo el concepto de Estado-nación. O sea, estamos viviendo el fin del mundo post-Westfalia, donde se había cimentado las relaciones internacionales en el concepto de Estado-nación. Hoy en día ese concepto está prácticamente desmontado por la aparición de las transnacionales como sujeto de derecho internacional. Ahorita el sujeto de derecho internacional ya no es el Estado-nación. Por eso Estados Unidos puede reírse como potencia imperial, puede reírse del multilateralismo y puede reírse del derecho internacional. Puede hacer lo que le da la gana y por eso mismo ha puesto en crisis a la propia Organización de las Naciones Unidas porque ya no le interesa mantener el mundo post-Bretton Woods. Ahora están reseteando la economía mundial porque saben que hemos alcanzado el punto límite, ya no es posible crecer de modo indefinido y por lo tanto se requiere hacer un recambio paradigmático a beneficio de este nuevo orden mundial que están promoviendo y fomentando los billonarios del mundo. Ahora, esa pugna de élites entre globalistas, que es la bancocracia global, que en Estados Unidos los representan los demócratas, y los nacionalistas en todo su espectro, ya sean de derecha, de centro, de izquierda, etcétera, todavía están defendiendo el concepto de Estado-nación. Por eso la frase de Trump, Make America Great Again.
¿Qué pasa en la periferia mundial? ¿Qué pasa en países como Bolivia? El golpe también nos está demostrando que hay aquí un recambio de élites. Pero el recambio de élites aquí es tanto o más peligroso que el recambio que está sucediendo a nivel mundial. Porque el Departamento de Estado, las oficinas de inteligencia, ¿en quiénes han confiado para darles el protagonismo del golpe? A la oligarquía del Oriente. Ahora, ¿cuál es el componente orgánico de esta oligarquía? Profundamente fascista. Mucha de esta oligarquía es proveniente de las migraciones croatas que hicieron posible no solamente la dictadura de Banzer. La propia CIA, y aquí hay documentos desclasificados, ya ha promovido el regionalismo desde antes de la Revolución del 52. Como foco de irradiación, de caos permanente en un país como Bolivia, para poder ser activado en momentos en los cuales haya una pretendida recuperación de soberanía nacional. Esto quiere decir que el regionalismo no es algo nacional. Es algo impuesto, es algo digitado desde intereses imperiales y que ha ido prosperando en ese ámbito de reclutamiento oligárquico que ha generado los intereses imperiales en el oriente del país. Por eso también, desde la Revolución del 52, es bajo esta influencia que prácticamente quiebran el eje económico comercial entre La Paz, Oruro y Potosí y cambian la direccionalidad hacia La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay ya una intencionalidad de generar un cambio al interior de la dirigencia oligárquica en nuestro país. Entonces, la época de Banzer recibió a la presencia de croatas que tienen un componente profundamente fascista, no arrastran, si ustedes quieren, los miedos del prejuicio oligárquico de Occidente, en ese miedo al indio convertido en multitud. No nos olvidemos de que caló mucho en la oligarquía del altiplano el cerco de Tupac Katari, la memoria de eso, la memoria del de Wilca Zárate, en la Guerra Federal, etc. La oligarquía del Oriente no tiene eso. La oligarquía del Oriente por eso es más, si ustedes quieren, más grosera, más prepotente, porque su componente es profundamente fascista y mucho del dinero que han hecho en tiempos de dictadura y después de democracia, de recuperación democrática, entre comillas, es producto del lavado de dinero proveniente de actividades espurias. Todo el mundo sabe eso. No es ninguna novedad que gran parte de la riqueza de la oligarquía oriental es producto del narcotráfico. Por eso, estamos viendo una suerte de pugna entre qué oligarquía va a cooptar el poder político en Bolivia. Después del golpe se ha manifestado muy bien que otra vez, después del golpe fallido cívico-prefectural del 2008, en Bolivia, otra vez los representantes de esa oligarquía están siendo los impulsores de este nuevo asalto del poder político. Entonces, eh, a ver si después podemos históricamente explayar o detallar este asalto, dónde tiene su origen y cómo se ha ido desarrollando en la historia republicana. Pero ahorita lo que estamos viendo es una suerte de pugna de élites y que está manifestando básicamente lo que podríamos notar como élites que están pugnando por la dirigencia del nuevo asalto al poder que haga imposible el retorno del indio convertido en multitud. En política siempre hay que decirlo, ningún personaje, ningún actor se representa solo a sí mismo, representa su origen de clase. Por eso también se puede decir que suele ser inevitable el retorno fatídico a ese origen de clase cuando estalle una crisis. Esta pugna de élites, hemos dicho, es una lucha dirigencial y eso explica también la lucha de capitales nacionales. Estamos en el desplome del diseño geopolítico centro-periferia. Estamos en el desplome de la geoeconomía del dólar. Por eso el imperio está interesado en que Sudamérica no se una de modo geoestratégico a la economía del siglo XXI, es decir, a la economía del Pacífico. Entre los capitales nacionales, el imperio también ve qué tipo de capital nacional
es más adepto a sus prejuicios imperiales. Es más dócil y más obediente para desplegar del mejor modo posible los intereses y los valores imperiales. Entonces, cuando hay lucha de capitales nacionales, están también enfrentando sus formas de reproducción social en el contexto en el cual ya habíamos puesto al principio, en el contexto de la decadencia del sistema mundo moderno. Esta decadencia no es solamente económica, está reflejada hasta en lo cultural. Fíjense lo que voy a decir. Esta decadencia, por decir, se refleja también en la pugna actual por el poder. Estos los representarían Carlos Mesa y Fernando Camacho. La mendicidad y tibieza del primero es la otra cara de la prepotencia y la insolencia del otro. Uno, Carlos Mesa, arrastra el miedo señorialista al cerco indígena y al huilca, como lo que habíamos dicho, el miedo al indio hecho multitud. El otro se cree valiente, Camacho, porque le constituye el no esfuerzo, la seguridad que brinda papá y la frivolidad. El primero, o sea, Carlos Mesa, puede alardear de un conocimiento enciclopédico, aunque sabemos, sin ningún tipo de profundidad. Por eso se decía en su presidencia, Carlos Mesa es un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Si este puede alardear de un conocimiento enciclopédico, al segundo le basta y le sobra la Biblia como exhibición fatua y frívola de su escasa de inteligencia. Es decir, mientras el uno se hace el culto, ser ignorante para el otro no le ocasiona vergüenza alguna. O sea, fíjense el tipo de oligarquía que quiere ser élite nacional. Esas son, y en definitiva, la que pugna por el poder de modo fascista es la representación oligárquica que pugna hoy en día en Bolivia por el poder político. Y es la idiosincrasia actual de una inmerecida élite que por ello mismo siempre ha precisado del golpe de Estado para erigirse en gobierno porque nunca ha podido producir legitimidad por cuenta propia. Siempre ha tenido que estar al amparo de poderes externos. Por eso, si podríamos hablar de un momento constitutivo de esta oligarquía, lo que estoy llamando esta insurrección oligárquica, podríamos ver cómo en el transcurso entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, sobre todo, son capaces de reclutar a una buena parte de la sociedad urbana, activando la ideología señorialista que atraviesa a todo el conjunto social urbano. Y esta ideología señorial urbana se cimenta en aquello que señalaba René Zabaleta Mercado. Quienes han leído o conocen la obra de René Zabaleta, conocen cómo, hablando de la paradoja señorial, en el último libro que él escribe en vida, de lo nacional popular en Bolivia, se refiere a lo siguiente, cuando dice, voy a parafrasearle, dígase a la vez, dice Zabaleta, que el mejor negocio que tuvo la oligarquía en este país fue el indio. Entonces, porque el indio fue tributador neto, tenía que pagar el derecho a vivir en nuestro país hasta el 52. Y después, el indio fue desplazado siempre del poder político para mantener su condición de subalternidad. Para que de ese modo, ese colchón le brinde a la oligarquía sobre el prejuicio señorialista, cimentar siempre su pretendida meritocracia liberal. Entonces, lo que sucede es básicamente lo que ha originado si ustedes quieren, el más básico recurso que la oligarquía en este país siempre ha tenido para reponer su presencia como élite política. Dice Zabaleta, el juramento de superioridad sobre los indios. La oligarquía puede negociar todo, dice, menos y jamás su juramento de superioridad. Sobre este juramento de superioridad es que construye su condición de élite.
construye su imagen de país, su imagen republicana, a la cual quieren llegar o quieren destruir lo plurinacional como carácter novedoso del Estado, quieren volver al viejo concepto republicanista de modo con decreto. O sea, ni siquiera son capaces de ser fieles a su propia idea liberal de legalidad y normatividad estatal, no. Básicamente votan todo, o sea, como decimos acá, echan su chairo sobre la mesa y ni siquiera son capaces de limpiar el desmadre que han armado. Lo mismo que, del mismo modo como actúa el imperio en su decadencia. Barren con el derecho internacional, barren con el multilateralismo y las oligarquías adictas al American Way of Life, a la dirigencia imperial, hacen lo mismo en nuestros países. Barren la normatividad estatal, barren la constitución, no les importa la legalidad, por eso están robando de modo impune y grosero, porque están viendo cómo sus valores, su horizonte de prejuicios se está desmoronando de modo vertical. Y por eso están mostrándose como lo que son realmente. Por eso esta pugna de élites está mostrando el tránsito y la cesión más bien que está haciendo la anterior élite tradicional hacia una nueva élite que como no tiene los traumas de la anterior, ahora puede desatar sí y se ha propuesto eso, un nuevo sacrificio que nosotros le hemos conocido siempre como genocidio. Por eso no les ha imputado la masacre que han ocasionado en Sacaba y en Sencata, e incluso a la víctima misma de aquellas masacres les han imputado la responsabilidad única y absoluta de aquello. Otra vez, la ideología moderno, occidental, que ha hecho posible la invasión, el saqueo, el robo sistemático de nuestra riqueza mundial hasta el día de hoy, básicamente se puede resumir en que la víctima es la culpable de todo, el verdugo es inocente. Esa es la ideología nata del colonialismo moderno y que ha sido llevado hacia sus últimas formalizaciones en el ámbito del derecho, de la economía política, de la política, con los pensadores europeos, que son los clásicos que maneja el mundo liberal, para pretender reinventarse a sí mismos a partir de los grandes valores que nos pregonan, pero que en el fondo ocultan esta historia negra de cómo Europa, siendo nada en el contexto mundial de su época hasta el siglo XVI y XVII, de pronto aparece como centro del mundo, teniendo todas las facilidades materiales, producto del robo y del saqueo de nuestro mundo, para impulsar un proyecto político de dominación exponencial. Entonces, estamos en un momento culminante en el cual se están desenmascarando todas aquellas gigantografías que el mundo moderno había propuesto a la humanidad como la culminación de toda la civilización humana, el alcance de todos los valores humanos, cuando en el fondo lo que están produciendo, reproduciendo y desarrollando son las formas más salvajes de dominación que la humanidad haya conocido en toda su historia civilizatoria. Por eso hay que hacer el parangón. Uno no puede detallar una contradicción de su proyecto nacional solo como nacional. Tiene que detallar las contradicciones que están sucediendo al interior de su país en diálogo con lo que está sucediendo en el mundo. Porque la interconectividad nos permite eso. Es decir, ser uno mismo es ser en el mundo. Uno no puede desarrollar ningún proyecto local o nacional sin tener una detallada imagen y referencia de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué tipo de mundo es al que nos estamos enfrentando? Porque esta es la condición última desde la cual podemos ver si son posibles o no las pretensiones que nos estamos proponiendo como horizonte político. Entonces, si nosotros no tenemos una imagen detallada de cómo geopolíticamente se está moviendo el mundo, un proyecto como el nuestro puede caer en la ingenuidad y en la romantización del asunto. Por otro lado, tenemos que tener un
una pormenorizada imagen de lo acumulado como composición orgánica del presente, esto es la historia como presencia efectiva en el presente político, para ver qué tipo de luchas históricas están reactualizándose en el presente. Por eso cuando hacemos nosotros coyuntura, siempre decimos, no estamos haciendo análisis de coyuntura, estamos haciendo reflexión coyuntural. Y esto no es un juego de conceptos, no es un juego de palabras. Tiene que ver con lo siguiente. Los que hacen análisis de coyuntura solo se remiten al presente en tanto presente y recortado simplemente en su geografía inmediata. Nosotros hacemos reflexión coyuntural para precisar dos cosas. No se puede conocer el presente político si no se lo conoce desde dos ejes. Al primer eje lo llamamos el recorte vertical de densidad histórica, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tipo de luchas históricas están actualizándose? ¿Qué tipo de pasados, aplazados, diferidos, están volviendo a poner su preeminencia en el presente político? Y por el otro, el recorte horizontal de profundidad de contexto. Este es el eje geopolítico del asunto. La izquierda ha desmerecido demasiado inocentemente una reflexión que es básica y fundamental para las posibilidades de irradiación del poder estratégico. Y esto el imperio siempre lo ha tenido claro. Por eso los imperios no piensan localmente, los imperios piensan de modo universal. Y a nosotros nos han condenado a pensar de modo local. Por eso todas nuestras luchas siempre han fracasado. Porque no podemos enfrentarnos a un poder universal de modo localista. Tenemos que también pensar las posibilidades de tematización de la irradiación del poder estratégico, porque poder que no es estratégico no es poder en absoluto. Por eso decimos también, ¿no? Recordando al propio Kissinger cuando decía, la verdadera política no es la política doméstica, la verdadera política es la política internacional. Lo que funda las pretensiones de un Estado de un ingreso soberano en la arena política mundial, en el tablero geopolítico, es básicamente la irradiación de su poder estratégico. ¿De en qué medida su ingreso a la arena geopolítica mundial es soberana o no? Si no es soberana, está condenado a vivir al margen de las decisiones globales que se hagan a costa de su propia existencia. Por eso uno tiene que tener bien en claro el proyecto de vida que se está proponiendo como nación y cómo eso es posible de ser efectuado en el tablero geopolítico que está sucediendo como el marco, si ustedes quieren, último de reflexión de un proyecto determinado. Por eso hablamos nosotros, el máximo contexto de la tematización de las posibilidades de un proyecto político es el horizonte mundo. ¿En qué tipo de mundo estamos viviendo para ver en qué medida nuestro proyecto es o no factible? O en qué medida lo factible nuestro es posible de ser efectivizado en el presente que estamos viviendo. Entonces, otra vuelta, haciendo esta colación. ¿Por qué ha descolocado a la mayor parte de los analistas, sobre todo de izquierda, el golpe geopolítico que sucede en Bolivia el 2019 y por qué han creído que esto era una sucesión constitucional? Hemos dicho en primer lugar, todos se han acostumbrado a conceptos canónicos tradicionales que hoy en día ya no tienen sentido de existencia porque el mundo que ha dado lugar a ese tipo de conceptos y categorías ya no existe. Ya no estamos en el mundo bipolar de la Guerra Fría, ya no estamos en el mundo unipolar, ya no estamos en el apogeo del diseño geopolítico centro-periferia, ya no estamos en la primacía de la cultura moderna occidental. El Atlántico ya no es centro del mundo. Desde que aparecen los BRICS, este acrónimo que lo produjo John O'Neill, uno de los estrategas de Goldman Sachs, de este banco famoso, la aparición de
sobre todo Rusia, China e India, en el ámbito de la, no solamente geopolítica, sino también de la geoeconomía mundial, también de las geofinanzas, etcétera. Cuando aparecen estos, el mundo del siglo XX se empieza a desmoronar. El 2008 suceden muchas cosas. Imagínense, el 2008 sucede la quiebra de Lehman Brothers. El 2008 sucede la recuperación rusa del espacio vital que les había cercenado la expansión de la OTAN, o sea, la pelea de Osetia del Sur, en Georgia. Ahí ya Rusia demostró que tenía capacidades militares serias para enfrentar, ya no de modo disuasivo, sino de modo ofensivo, a la osada expansión que la OTAN había hecho desde que se cayó el muro de Berlín y el mundo de la Unión Soviética. Entonces Rusia estaba, como quien dice, restaurando su poder. Hoy en día se puede decir, Rusia es la primera potencia militar en el mundo. Ha desplazado ese lugar a Estados Unidos. Está demostrado que en una guerra convencional, Rusia sale vencedor en todos los ámbitos. Y ahora que están unidos, Rusia y China, Estados Unidos, la OTAN y todo el eje occidental están seriamente amenazados por la presencia de la primera potencia militar del mundo, que está amparada además por el colchón financiero que le brinda China. Juntos están haciendo posible el descentramiento definitivo del diseño geopolítico que había hecho posible el mundo moderno occidental, el diseño centro-periferia. Por eso la economía se está moviendo al Pacífico, es la economía del siglo XXI. Uno de los intereses para que Estados Unidos apueste como deep state, como imperio, para apadrinar el golpe geopolítico en Bolivia, es la conexión geoestratégica que iba a promover a Bolivia como centro geopolítico de Sudamérica. El corredor bioceánico que estaba trazándose en la presidencia de Evo Morales. Ese corredor nos iba a posicionar por primera vez en el espectro geopolítico regional y global, y por primera vez Bolivia iba a tener importancia, solo después de aquel proyecto de la Confederación Perú-Boliviana que le había propuesto y proyectado el mariscal Andrés de Santa Cruz. Interesados en que Bolivia no pueda ser centro geopolítico, eje geoestratégico de conexión de la economía sudamericana con la economía del siglo XXI, son aquellas burguesías que están curiosamente presentes en la reunión de la Universidad Católica, donde han digitado los pormenores del golpe de Estado de noviembre, del 10 de noviembre del año pasado. Estaba la embajada brasilera. Todos sabemos que el Brasil, las burguesías brasileras están interesadas en su expansión geopolítica, porque eso responde a lo que se llama también la geopolítica de la soya, que tiene connivencia con la geoeconomía del dólar en Sudamérica. La burguesía de Argentina lo mismo, junto con la chilena, en el triángulo del control del litio. Mucha gente pone demasiado énfasis en el litio, pero no se dan cuenta de que el litio, si no hay corredor geoestratégico, conexión geopolítica de Sudamérica al Pacífico, el litio también sigue, si ustedes quieren, en la esfera de influencia del dólar y básicamente está atrapada en la economía, en la geoeconomía del dólar y de la esfera de influencia imperial. Para que el litio tenga presencia mundial, el litio tiene que estar conectado a una conexión geopolítica hacia el Pacífico para que nunca más pueda ser objeto de la esfera de influencia del dólar y del imperio norteamericano. Solo de ese modo el litio nos puede propulsar e impulsar a ser potencia mundial. Entonces, la importancia de ese corredor bioceánico
no solamente tiene un interés económico o comercial, hasta también geocultural. Porque de ese modo nos abrimos a la dependencia chilena, porque la burguesía, perdón, la oligarquía boliviana, que nunca ni siquiera pudo transformarse en burguesía, la oligarquía boliviana siempre apuntó a salir comercial y económicamente por los puertos que primero eran bolivianos y después nos robaron los chilenos. Nosotros estuvimos manteniendo a la economía chilena porque estábamos chantajeados por los puertos chilenos y nosotros fuimos los subvencionadores de gran parte de la economía, no solo del norte chileno. Fíjense, en el litoral estaba Chuquicamata, hasta eso nos robaron. Geopolíticamente, Bolivia debía haber pensado siempre independizarse de la dependencia de los puertos chilenos para generar aquello que quedaba como rezago cultural entre el sur del Perú y el occidente boliviano, la restauración de la conexión geocultural del antiguo Tahuantinsuyo o del antiguo lo que llaman la expansión incaica, que llega hasta el norte de la Argentina, y eso hubiese posibilitado una conexión geocultural de irradiación estratégica de nivel regional. Bolivia hubiese sido el centro geocultural de aquello. Todo eso se tira al piso, se viene abajo por el golpe. Si se dan cuenta, no son intereses meramente nacionales. Los intereses nacionales de las oligarquías entreguistas están en confabulación con los intereses imperiales y de las oligarquías de los otros países para otra vez cercenar en nuestro país un proyecto de soberanía nacional. Por eso esto hay que verlo de modo amplificado en el contexto mayor, y por eso, como hoy día la intelectualidad, lo que yo llamo los intelectuales transgénicos de la derecha, tienen el prototipo de lo que dice Boaventura de Sousa Santos, la razón perezosa, no se dan el trabajo ya de investigar, simplemente repiten como loros lo que dicen las agencias de información del imperio, y eso lo toman como crédito. Sobre eso hacen estadísticas, prognosis y todo tipo de artilugios intelectualoides para básicamente consagrar el mundo tal cual lo muestra el imperio. Hay una cosa que, con esto voy a ir cerrando porque sería bueno que ingresemos en un pequeño diálogo para ir pormenorizando muchas cosas de las que ya he mencionado. Hay una estratega que se llama Karl Rove. Fue uno de los consejeros, asesores de la última presidencia de George Bush hijo. Entonces, esto lo estoy citando yo en un trabajo ya que ha salido a publicación ya. Se refiere a lo siguiente. Uno de estos intelectuales de izquierda, en conversación con Karl Rove, le dice, pues nosotros lo que hacemos es mostrar la realidad, analizar la realidad, etc. Y Karl Rove les dice, no, ustedes no hacen eso. Fíjense el grado de, ya no solamente de sinceridad, sino de sinceridad cínica que el imperio tiene, pero nos sirve para también evaluar qué tipo de conocimiento está produciendo la élite intelectual satelital periférica de Latinoamérica, sobre todo. Esos que están en todas las academias y en las universidades de nuestros países. Karl Rove le dice, ustedes no analizan la realidad, ustedes analizan lo que nosotros hemos creado. Ustedes lo pueden hacer muy bien, pero en definitiva, ustedes analizan la realidad que nosotros hemos producido. Y cuando ustedes analizan esa realidad que nosotros hemos producido, que ustedes lo toman como realidad, nosotros hemos producido una nueva realidad, que ustedes también van a analizar y estudiar de modo detenido, de modo coherente y hasta ejemplar, pero siempre va a ser algo que nosotros hemos creado. Mientras ustedes estudian lo que hacemos, nosotros ya hemos producido una nueva realidad. Es decir, le dice, nosotros somos los creadores de la realidad. Ustedes simplemente la contemplan, la estudian o la analizan. Esa es la mentalidad colonial, es lo que yo llamo la colonialidad subjetivada,
que toma por realidad lo que el imperio ha producido, lo que el imperio ha inventado, lo que el imperio ha creado como si fuese la realidad. Entonces, siempre esa intelectualidad está al rezago de todo aquello, porque está esperando que el imperio produzca la realidad que esta intelectualidad va a analizar. Nosotros, con el giro descolonizador que lo llamamos así, no partimos de la realidad del imperio, que el imperio ha creado. Por eso podemos decir, para no caer en la ingenuidad hasta de muchos decoloniales que han creído que la pandemia era el hackeo de la naturaleza al capitalismo, a la modernidad. Es algo que ha producido el capitalismo, es algo que ha producido la expansión y el asalto financiero del sistema económico mundial. Por eso se puede juzgar esto por las consecuencias, por quienes salen beneficiados de la pandemia global, de la cuarentena como estado de excepción no declarado a nivel mundial. ¿Quiénes han salido ganando? Solo viendo eso se puede uno dar cuenta de que esto no es algo natural, no es producto de zoonosis, es algo premeditado, que están pretendiendo el 1% de los billonarios del mundo y que por ese medio están pretendiendo resetear no solamente el sistema económico mundial, sino la forma de vida a nivel mundial. Quieren resetear el mundo entero. Entonces, por eso, Karl Rove se puede dar el lujo, el gusto de restregarle en la cara a los intelectuales periféricos lo que realmente pasa. Imagínense, si esto fuera de origen natural, los mismos que hablan hoy en día, se llenan la boca, muchos de coloniales, hasta de filosofía de la liberación, que hablan de que la naturaleza es sujeto, para nosotros la naturaleza no es naturaleza, es Pachamama, es madre, es persona, por eso es sujeto. Como una madre pretendería, al modo del hackeo, actuar de modo calculado frente a sus hijos. Es algo inconcebible. Jamás una madre que de modo merecido lleve ese nombre, jamás actuaría de modo calculado frente a sus hijos. Porque la madre es la imagen misma del desprendimiento, de la gratuidad absoluta. Por eso el modelo ejemplar de humanidad nos lo ha brindado la Pachamama a la humanidad como madre. Porque en la madre nosotros hallamos, en la idea de Pachamama, el concepto límite de lo que es la dignidad humana. Porque ese desprendimiento absoluto de quitarse vida para dar nueva vida es algo que solo la madre puede hacer. Y la madre no solamente es madre una vez, es madre la vida entera. Porque no solamente ha creado un ser humano, lo cría todos los días de la vida. Por eso estas culturas, nuestras culturas, son profundamente, no me gusta mucho el término porque entra en contradicción con otro, pero son profundamente matriarcales. Por eso la generación en la religiosidad popular, la diseminación de la imagen materna de las vírgenes en Latinoamérica. Por eso nuestras culturas respetan en su cosmovisión lo femenino de la vida, porque saben que lo femenino es fuente de la vida. El capitalismo destruye todo eso. El primer objeto de la ciencia moderna es la naturaleza, diluida, devaluada de todo lo sagrado que puede tener como persona, como madre, como sujeto, hasta como ser divino, lo devalúa como objeto, como mercancía, como recurso a disposición. Gracias a esa devaluación que ha hecho la ciencia moderna, es posible el capitalismo. O sea, la vida moderna es profundamente antinatural. Esto quiere decir, en nuestro lenguaje, antimadre. Por eso todos aquellos, hasta de la izquierda, que se ufanan, se llenan la boca de que hay que modernizar, hay que modernizarnos, hay que apostar a la modernización, hay que decirles, así de plano. ¿Sabes qué quiere decir ser moderno? Como en México se dice, ¿quieres ser moderno? La primera condición, la inicial para ser moderno es chingar a tu madre. Disculpen la expresión. Perdón le français. El capitalismo necesita devaluar y violar a la madre como persona, como sujeto, para proceder en ella una explotación inmisericordia.
Y como sabemos que todo es dialéctico, que madre, que naturaleza y ser humano tienen un circuito de relación simbiótica, se puede afirmar incluso con Marx que aquello que le hacemos a la naturaleza se devuelve como aquello que nosotros mismos nos hacemos, porque nada es impune en la vida, porque todo es dialéctico. Por eso es la dialéctica, es una lógica circular. Ya, por eso lo más valioso, propositivo que el mundo estaba conociendo como aquello que podía darle fisonomía alternativa a la crisis civilizatoria global, era lo que estaba produciéndose en Bolivia con la idea del summa camaña, que el mundo lo ha venido traduciendo como el vivir bien. Por eso el interés del imperio no era nada solo pragmático o económico, tenía intereses vitales. No solo porque Bolivia tenía un discurso profundamente antiimperialista y de economía exitosa, lo cual no le conviene al imperio que en su backyard, en su propio patio trasero, haya un gobierno socialista y que tenga una economía exitosa. Ese es un mal ejemplo. Pero a su vez no puede permitirse el imperio que alguien alce la voz y tenga un discurso propositivo, tenga un proyecto alternativo y que eso esté calando en el mundo para desmoronar definitivamente la hegemonía del mundo moderno occidental, que primero hasta el 1945 lo desplegó y expandió a nivel global de Inglaterra, pero que después cedió aquello a Estados Unidos. Y desde 1944 con Bretton Woods, el mundo se ha vuelto dólar céntrico. Y el dólar no es solamente una moneda, es la representación de una forma de vida. Y el American Way of Life es la representación última de la forma de vida moderno, burgués, capitalista, occidental. Todo eso está casado. No es posible separar uno del otro. La modernidad no es un proyecto neutro al capitalismo. La modernidad es el horizonte cultural que ha parido al capitalismo. La economía moderna es la economía capitalista. El derecho liberal es el derecho moderno. La política liberal es la política moderna. Entonces, si uno no hace estas hilaciones, si uno no sabe hilvanar la relación dialéctica que tienen estos ámbitos, cuya referencia es el horizonte cultural y civilizatorio que lo ha producido la modernidad como proyecto de expansión global, no entiende por qué el capitalismo sigue en pie. Entonces, creo que este podría ser un marco general sobre el cual podamos dialogar mínimamente, porque también siempre me gusta escuchar las repercusiones de aquello que estamos pensando en esta parte del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rafael. Realmente una exposición brillante, pero también no deja de ser sombría en ciertos aspectos. Eh, Quisiera preguntarte, para empezar, dentro de este panorama que tú has descrito brillantemente, el tema del golpe en Bolivia, inmerso en esta geopolítica internacional. Pero además tú planteas que se han roto muchos paradigmas que se venían sosteniendo, tanto en el mundo académico como en el mundo sindical y político, tanto de las izquierdas también. ¿Cuáles serían las estrategias, tanto locales, y cómo se articularían con el resto de luchas a nivel internacional que deberíamos desarrollar, por una parte? Y la otra pregunta que quería hacerte es que, ¿cómo tú ves en este proceso al mundo académico, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en el golpe de octubre, noviembre en Bolivia, cuál ha sido el papel de las universidades. Eh, para empezar, quisiera que nos ayudes a esclarecer estos dos puntos primero.
Bueno, el panorama que nosotros tenemos sobre el mundo académico es desastroso, a tal grado de que podemos decir la academia ahorita es antipopular. Si antes la universidad formaba intelectuales orgánicos, ahora podemos decir que la universidad forma intelectuales transgénicos. ¿Por qué la derecha puede prescindir de la figura partido político? Ya no le interesa generar partidos políticos, le sobra tener agrupaciones ciudadanas. Porque si ustedes recuerdan, el partido político cumplía las funciones de ser un centro de formación política. Hoy en día los centros de formación política de la derecha son las universidades. Ahora, para mostrar de modo ejemplar esto, hay veces suelo referirme a la carta esta que le hace el secretario de Estado del presidente norteamericano Woodrow Wilson en el año del 1924, creo. Esta es una carta que originalmente la hallamos en el periódico mexicano La Jornada, pero que después apareció en otros lados. Entonces, durante la presidencia de Woodrow Wilson, que después es una figura muy influyente en la política exterior norteamericana, manda a su plenipotenciario a estudiar y analizar las posibilidades de conquistar definitivamente la política mexicana. No nos olvidemos, en el 1910 ya México había producido su revolución y estaba teniendo no solamente posibilidades de irradiación, aquello, sino que estaba pretendiendo generarse un proceso revolucionario y eso no le era cómodo a la doctrina Monroe, a los afanes expansionistas norteamericanos, etc. Este secretario de Estado se llama Robert Lansing o Richard Lansing. Entonces, después de estar mucho tiempo en México, le manda una carta en la cual le dice más o menos lo siguiente. Señor presidente Wilson, México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre, el presidente. Pero poner un presidente norteamericano en México sería algo no bueno para nuestros intereses porque eso nos llevaría a la guerra. Los estrategas siempre piensan a largo plazo. Entonces Richard Lansing le dice, y le propongo un plan. Le dice, abramos las puertas de nuestras universidades y hagamos el esfuerzo para que vengan los jóvenes ambiciosos mexicanos. Está pensando en la élite mexicana, en los jóvenes ambiciosos mexicanos. Abrámosle las puertas de nuestras universidades y hagamos el esfuerzo de formarlos en nuestros valores, en el respeto al liderazgo norteamericano y en nuestra forma de vida. Una vez que los hayamos formado de ese modo, ellos regresarán a sus países y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Y cuando lo hagan, como han sido formados en nuestros valores, en el respeto al liderazgo norteamericano y en el respeto a nuestra forma de vida, harán lo que queramos y lo harán mejor que nosotros. Eso han hecho con nuestras élites. Quítenle el nombre México. Eso han hecho con Perú, con Bolivia, con Venezuela, con Brasil, con Argentina. Todas las élites. Antes las élites mandaban a sus hijos a Europa. Después, ¿dónde? A Estados Unidos. Uno, por ejemplo, nunca se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué el gaucho es petulante? ¿Por qué el gaucho es arrogante? Porque la mayor parte de sus élites fueron formadas en Francia. La petulancia francesa que les ha contaminado, regresan acá y como era la Atenea
de Sudamérica, su élite pues se volvió petulante y arrogante, como fue también siempre la petulancia y arrogancia de los franceses hasta el día de hoy. Entonces, bajo esa imagen se forman las élites intelectuales, que también son élites políticas en nuestros países. Y ahora ya no precisan ir a Estados Unidos, porque ellos enseñan ya acá. ¿Y qué enseñan en esas universidades, incluso públicas, a los jóvenes latinoamericanos? Enseñan el respeto a los valores gringos, el American Way of Life y el respeto a sus valores. ¿Qué decía el candidato, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain? Decía, para nosotros, nuestros valores son nuestros intereses y nuestros intereses son nuestros valores. Entonces, hagan ustedes la lógica de las consecuencias de que allí se darán cuenta por qué nosotros lo decimos aquí con todas sus letras. La Academia Boliviana da vergüenza. Es el ámbito de los doctorcitos de la ciudad de letrada que arrastra el prejuicio señorialista, racista, de desprecio a lo más propio de este país, que es el indio. Y pueden, si ustedes quieren, eufemísticamente adornar su discurso con teorías de las que puedan hacer acopio, pero en el fondo, la discrepancia política de ellos, en el fondo es el desprecio oligárquico al indio, nada más. De eso podría responder. Gracias, Rafael. La siguiente pregunta que me hacen llegar es, en el contexto descrito eh, por Rafael Bautista, eh, ¿cómo ve el tema de las elecciones? Eh, ¿Qué perspectivas le da a las elecciones y a la decisión del pueblo boliviano de recuperar su voz y espacio? Bueno, en variados textos ya habíamos señalado algo que demuestra la escasa capacidad de inteligencia política que tiene la derecha en nuestro país. Y es curioso, ¿no? Teniendo esa escasa inteligencia, así nos dominan, para que también nos hagamos la autocrítica, ¿no? ¿Qué tipo de dirigencia y de élite nos ha dominado en toda la historia de nuestro país? La derecha ha hecho lo que ni el mismo MAS pudo, convertirlo en la única opción democrática y popular. O sea, ahorita el MAS es la única opción democrática y popular ante todo el zafarrancho que representa una derecha que no tiene ideas por sí misma y tiene que estar sometida a un guión que se les ha impuesto desde afuera. Ni siquiera es capaz de administrar el saqueo que hace para beneficio propio, ¿no? Se lo entrega en bandeja de plata a la injerencia externa y sobre todo imperial. El problema es del lado popular, en este caso del lado de quienes ahorita son la posible reposición de la democracia en Bolivia. Porque piensan siempre desde el cálculo político y hacen un análisis o sus análisis devienen en simplemente la opción electoralista. No ven más allá de aquello. Entonces hay que decir, para salir del electoralismo, porque la democracia no se resume en el voto y tampoco el verdadero ejercicio del poder es el ejercicio del gobierno, es algo mucho más rico, mucho más exquisito. Por eso siempre hablamos nosotros de la democracia como el ejercicio continuo del poder popular. Hay que crear poder popular. El poder gubernamental es un poder, de cesión, es un poder delegado, no es el origen ni la base misma de la soberanía del poder.
Pues hay que quitarse esta idea de la democracia como sistema democrático, porque simplemente es un conjunto de reglas impuestos por el imperio para beneficio del imperio. Y que hasta los de izquierda acá se han creído ese cuento de la democracia como sistema democrático y ni siquiera se han noticiado que este tipo de democracia es profundamente funcional a la reposición del fascismo, lo que ha pasado en, en Brasil, en Paraguay, en Honduras, etcétera. Y de eso el gobierno anterior ingenuamente creyó y cedió muchas cosas para empoderar una derecha que en el momento debido la iba a votar, la iba a expulsar del poder de modo violento y creen que les van a devolver eso de modo pacífico. Hay que ser ingenuo para creer que quien te ha botado del poder de modo violento, con muertes, con masacre, te va a devolver de modo pacífico esto. Entonces hay que pensar de modo más allá del evento electoral. Entonces, lo que he venido señalando yo es lo siguiente. Las elecciones no son el fin, simplemente son una mediación que es preciso tenerla para configurar un nuevo proceso constituyente, mucho más radical que hemos tenido del 2006 al 2010, hasta la promulgación del texto constitucional. Porque ahí, donde se debe haber procedido por la subordinación del orden instituido al poder constituyente, sucedió al revés. De pronto el poder instituido se repuso a costa del poder constituyente. El orden instituido, en connivencia también con el gobierno anterior, cedió para que la derecha abra, manipule a su antojo la Carta Nueva Constitucional, que ni siquiera pudo ser acabada en Sucre por la asonada derechista que expulsó a la Asamblea. Tuvieron que ser aprobado, tuvo que ser aprobado el texto en Oruro, y aún así, en las mesas de concertación en Cochabamba, abrieron de nuevo esa constitución. Entonces ahí el orden instituido empezó a reponer sus prerrogativas por sobre el poder constituyente, que por definición es la soberanía última que aparece mientras no aparezca un nuevo texto constitucional y un nuevo Estado o un nuevo modelo de Estado. Entonces, si simplemente están pensando vencer las elecciones y reponer el poder, y ahí se acaba la cosa, están perdidos. La derecha otra vuelta va a desplazarlos del poder. Porque no hay que olvidar el respaldo fuerte que tiene, sobre todo en las urbes, la ideología señorial, es algo que merecía ser pensado seriamente como los contenidos que debían ser proyectados en cuanto a revolución democrático-cultural. Lo que siempre venimos diciendo, una revolución que no produce al sujeto de esa revolución termina fracasando. Por eso teníamos que proponernos el proceso de cambio como revolución democrático-cultural, una revolución que democráticamente revolucione la propia democracia y revolucione la propia cultura nacional. La cultura nacional es profundamente señorialista. La clase media y hasta sectores populares son profundamente señoriales en su horizonte de expectativas. Por eso también, cuando la gente pobre asciende socialmente y en ese ascenso empieza a encarnar los valores burgueses, esa gente que ha provenido de la pobreza se derechiza. Y una vez siendo clase media nueva, ya no opta por el proyecto que lo sacó de la pobreza, sino sus horizontes políticos también se derechiza. Y es por eso que también la izquierda, para su desgracia, siempre ha promovido la derechización de las expectativas populares para que otra vez la derecha vuelva siempre a recepcionar como en bandeja de plata los logros que la izquierda produce democratizando la economía, para que la derecha vuelva a asaltar otra vez todo aquello que la derecha después le entrega en bandeja de plata. Y es lo que ha pasado también. Entonces, un proyecto, y hoy día estoy escuchando muchos dirigentes, portavoces del MAS,
que no han entendido el asunto. Y déjenme señalarles esto. Muchos portavoces del MAS dicen, a la gente le preocupa su bolsillo, le preocupa qué va a comprar mañana. Así como si la única razón de una revolución fuera la satisfacción económica. El propio Marx, el propio Bloch, el propio Walter Benjamin, los más connotados críticos en la historia de lo que podríamos llamar el materialismo histórico, han dejado entender es que una revolución no es pues lo que dice Laclau en su razón populista, de que el pueblo se mueve, ¿por qué? Porque hay nuevos satisfactores, que curiosamente también lo promueve el sistema y a los cuales quiere adquirir. Y mientras se ve negado de aquellos, entonces aparece un tipo de revuelta que permite nuevo tipo de ascensos, de adquisición de los satisfactores, de inclusión, etcétera. Un orden injusto como el que vivimos de modo histórico no puede ser objeto de inclusión. O sea, lo que decían los pueblos indígenas de tierras bajas cuando llegaron al centro político e interpelaron de tal modo al sistema político para decirnos desde fines de los 90, el secreto de nuestra dominación está en la Carta Constitucional. Hay que cambiar de modelo de Estado, hay que cambiar de modelo de país y por lo tanto hay que originar una nueva Asamblea Constituyente. Porque lo que origina las revoluciones en última instancia es un gran horizonte utópico. Son las grandes narrativas que son capaces de restaurar y resucitar aquello que de modo histórico ha sido diferido como bandera de lucha, que portan los excluidos, que portan las víctimas, que portan los pobres como la alternativa de trascendencia del sistema imperante, o sea, de este orden al cual no se quieren incluir, porque es un orden injusto, quieren transformarlo completamente para generar un mundo más digno, más justo, más igualitario, etcétera, etcétera. Entonces, no es simplemente las satisfacciones económicas la que mueve al pueblo. Si estamos así, estamos pensando al modo capitalista sin haber hecho ninguna crítica a ese modo de pensar. Por eso también siempre decimos, la dominación no es simplemente un ejercicio práctico, la dominación es una forma de pensar. Entonces, si tú te pretendes liberador, te pretendes revolucionario, pero sigues pensando al modo como piensa la dominación, estás en autocontradicción performativa. Y lo único que vas a producir son nuevos nichos de nuevos procesos de dominación mucho más complejos porque estás permitiendo que la propia dominación se renueve y se restaure de modos mucho más complejos. Entonces hay que pensar el tema de modo hipercomplejo, multidimensional, porque estamos en un mundo que está llegando a sus límites y no existe todavía el modelo paradigmático que le dé certidumbre a ese tránsito civilizatorio. Por eso, no es posible ya pensar la democracia como un sistema cerrado, como un sistema democrático. No es posible pensar las elecciones como un evento donde se acaba todo. No, nos han quitado la posibilidad de poder continuar un proceso de recuperación de la soberanía nacional. Y esto también quisiera decir a todos los que están medio indecisos o que están, qué sé yo, queriendo esperar demasiado de algo, ¿no? El boliviano sufre de esta cuestión de que se hace demasiadas ilusiones de algo y por eso mismo sufre las más hondas decepciones de todo. El verdadero gobierno de transición era el gobierno del MAS, no era el gobierno del cambio. Lo que se propuso ese gobierno es generar algo básico y fundamental para la recuperación de la soberanía nacional, crear infraestructura. Eso que debía hacerse el 52 y la derecha nunca lo hizo el indio. Y por eso la derecha se ensañó con el indio, porque el indio les demostró que él podía administrar mejor y de modo más eficaz y eficiente el aparato estatal. Todo lo que tenía que haber hecho la derecha, el indio lo hizo y mejor que ellos. Entonces, ese gobierno es el que se propuso generar infraestructura. Eso es lo básico, lo fundamental para generar un proyecto. Pero no había que esperar demasiado, pero sí sobre esa base generar las condiciones de posibilidad
de la proyección de un proyecto genuinamente, ya no solamente nacional, sino plurinacional. Entonces, el MAS tiene que cumplir esa tarea. Tiene que ser la transición hacia el Estado plurinacional en vistas a la promoción y proyección de ese Estado plurinacional en cuanto Estado comunitario, como la verdadera superación del Estado liberal que ha producido la modernidad occidental. Solo en esos términos podemos ver con esperanza la recuperación de la democracia, pero no en cuanto simplemente la transferencia de un gobierno al otro, no, en cuanto a la promoción de un nuevo proceso constituyente que ahora sí cierre los candados definitivamente para que no vuelva a producirse un asalto como golpe de Estado como el que se ha dado el año pasado. Y además, hay que hacer una seria reforma de lo que en su momento se tradujo como una descolonización de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque de lo contrario vamos a estar siempre bajo la amenaza de cualquier asonada derechista, cívico, oligárquico, militar, policial en la historia de nuestro país. Entonces, tenemos que pensar de modo estratégico y a largo plazo y no hacernos de muchas ilusiones, sino saber también pensar de modo programático qué ahorita se puede hacer para ir sobre eso, montando las condiciones de posibilidad de ahora sí promover y proyectar el verdadero proyecto revolucionario en cuanto a Estado plurinacional comunitario. Y esa sería la verdadera política de Estado que puede implementar el pueblo para hacer de él el sujeto portador, emanador de este nuevo horizonte político que se ha visto cortado y que es necesario recuperar. Gracias, Rafael. Clarísimo, clarísimo. Una compañera nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo volvemos a nuestros valores ancestrales y creamos un horizonte político y económico para resistir este modelo de poder que nos quieren imponer? Esa es pues una de las grandes cuestiones que tematiza la descolonización y lo hace en los siguientes términos. Un mundo nuevo siempre nace como sentimiento, pero si no se hace el tránsito del sentimiento al pensamiento, este mundo nuevo solamente queda en el deseo. Ese tránsito del sentimiento al pensamiento involucra la producción de conocimiento. Ahora, en descolonización siempre decimos, ¿no? Hay que limpiar un montón de prejuicios que se han tejido en torno a la descolonización. ¿Por qué? Porque la gente cree que la descolonización es un asunto de locos, que es volver al tiempo de los chulpas, que es dar la espalda al futuro, etcétera. Todo ese tipo de cosas se han inventado. Bueno, no es un asunto de locos, ¿no? Y para prueba les puedo decir, vayan al Pacheco, o sea, al centro psiquiátrico boliviano en Sucre, y no van a encontrar ningún descolonizador, por ejemplo. O sea, no es un asunto de locos esto. Lo que la descolonización, entre otras cosas, en el ámbito político, muestra es lo siguiente: ningún proyecto nacional, ningún proyecto que tenga pretensión de alcance universal, porque también decimos, ¿no? Para ser verdaderamente universal, primeramente hay que ser profundamente local. Uno no piensa jamás solo de modo localista, porque siempre está pensando la condición humana. Por eso también su proyecto puede ser desplegado a nivel mundial como alternativa, como proposición, como pretensión, no como imposición, ¿no? Entonces, ningún proyecto nacional jamás, para ser verdaderamente proyecto propio, se ha copiado conocimiento ajeno. Y prueba de ello es que los 4 países imperiales en el mundo moderno, después de que han desplazado y votado hasta de la geopolítica, de Europa como concepto geopolítico, porque desde De Po y Hegel, los países que habían originado el descentramiento del Mediterráneo y la apertura al Atlántico y han hecho de Europa
centro geopolítico mundial, como son España, Portugal y hasta Italia, son barridos de lo que va a ser el concepto posterior de Europa desde el siglo XIX, ¿no? Depo, por ejemplo, decía, Europa comienza después hacia arriba de los Pirineos, o sea, bota a España como parte del África. Lo mismo va a hacer Hegel cuando va a decir, para nosotros Europa es simplemente Dinamarca, Francia, Inglaterra y Alemania. O sea, también hay una Europa periférica, para que no nos digan que nosotros estamos en contra de toda Europa, ¿no? Ni de todos los europeos. Nosotros criticamos Europa como concepto geopolítico siempre. Ni Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ninguno de ellos ha construido su idea de Estado copiando ese conocimiento del otro. Todos han construido su propio concepto de Estado porque todos sabían que si yo me copio el concepto del otro, me someto a su proyecto y me vuelvo consumidor de lo que él produce. Por lo tanto, yo me subordino al proyecto y las expectativas que ese centro tiene, ¿no? Pues Inglaterra nunca se prestó el proyecto L'État de Francia, ni tampoco Estados Unidos se prestó el concepto Commonwealth de los ingleses para producir su propia idea de Estado. Cada uno de estos también originó su propia filosofía, ¿no? Los gringos, por ejemplo, el pragmatismo, los ingleses el empirismo, los franceses el positivismo, el racionalismo francés, etcétera. Los alemanes el idealismo clásico alemán. O sea, ninguno se prestó ningún conocimiento del otro. ¿Se puede aprender conocimiento ajeno? Sí, pero nunca tú puedes fundar tu proyecto en conocimiento ajeno. Tienes que fundarlo sobre conocimiento propio. Una vez que tienes claro el conocimiento del cual tienes que partir como producción propia, puedes alimentarte de todo el conocimiento que ha producido la humanidad, no solamente del que viene de Europa a Estados Unidos. Hoy en día aprendemos mejor de lo que están produciendo como producción intelectual los chinos, los rusos, los hindúes, los turcos, los persas, los coreanos, etcétera, ¿qué se llaman? Los africanos. O sea, hoy día el diálogo sur-sur está posibilitando que dejemos de tomar como centro de referencias exclusivamente al Atlántico y al norte del mundo. Y entonces, volver a lo nuestro primero es descentrar en nosotros esta conciencia satelital que ha originado la condenación de, de nuestros países a la periferia mundial. Porque ser periferia origina también conciencia periférica, conciencia satelital. Si uno tiene conciencia satelital, jamás piensa por cuenta propia. Siempre está esperando que le diga el centro del mundo qué tiene que comer, qué tiene que vestir y qué tiene que escribir, qué tiene que pensar. Pues nuestros intelectuales no piensan su realidad, piensan la imagen de realidad que el imperio produce para que ellos se subordinen a ese concepto como si fuese lo real de la realidad. Entonces, descentrar la conciencia satelital en uno y esto es lo más puntual. Y este es el nivel del sentimiento. Para generar pensamiento, primero hay que ser sentimiento, pero no hay que quedarse solo en el sentimiento, porque si no, por ejemplo, si nos quedamos en el sentimiento de los 500 años en los cuales nos masacraron, pues el sentimiento puede volverse resentimiento y eso puede generar odio. Y del odio no se construye nada. Hay que hacer que ese odio se vuelva conocimiento, se vuelva sabiduría, para que no se devalúe como odio. O sea, ese sentimiento que no sea resentimiento, que no sea odio, que produzca más bien sabiduría y conocimiento, para poder superar incluso aquello que como trauma acontece en nuestra memoria histórica. Entonces, lo primero, este mundo, y para esto nos sirve la física cuántica, no es simplemente objetividad. Este mundo también es un estado de conciencia. Si mi conciencia sigue estando en compatibilidad con este mundo, el mundo sigue en pie. Pero si dejo de creer en este mundo, ahí sí este mundo que se está desmoronando se me muestra en todas sus miserias y dejo de creer en él. Condición para que yo apueste por otra forma de vida más digna, más justa, más racional, tengo primero que dejar de creer en este mundo que se está desmoronando
a mis pies, pero sigo creyendo en Él. Esa es la primera condición. Si yo sigo creyendo en este mundo, aun cuando lance piedras, tire piedras al FMI, al Banco Mundial, al Pentágono, a la Casa Blanca, este mundo va a seguir en pie y va a seguir formando parte de mí porque sigo creyendo en él. El mundo no ha salido de mí, aunque yo haya salido del mundo. Por dicen los sabios, es fácil salir del mundo. Lo difícil es que el mundo salga de uno. Este mundo, el mundo moderno, es el que me mata, me destruye, es el que me está llevando a el fin mismo de la vida como crisis climática, como calentamiento global, pero sigo creyendo en él. Cuando deje de creer en ese mundo, ahí se me abren las posibilidades de poder originar en mí una nueva creencia, un nuevo sentimiento. Solo desde ahí es posible generar un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento. Entonces, creer es condición básica y fundamental en algo. Por eso no es cierto que vivamos un mundo racional y que el logos haya superado al mito, ¿no? El mito sigue en pie. El mundo moderno, su ciencia sigue plagada de mitos. Y esto se demuestra empíricamente. El progreso infinito es un mito. ¿Quién puede demostrar empíricamente que el progreso infinito sea posible? Es un postulado nada más. Pero en la realidad no se puede demostrar que hay progreso infinito. Es un mito que alimenta las expectativas del capitalismo y es lo que está destruyendo a la humanidad. Entonces, dejar de creer en eso es abrirme la posibilidad para generar en mí una nueva creencia, un nuevo sentimiento. Ahí empieza la verdadera tarea revolucionaria en uno, cuando es capaz de despojarse del anterior sistema de creencias y proponerse de modo consciente un nuevo sistema de creencias. Así se transforma uno, así se revoluciona uno. Muchísimas gracias. Paso a leer la siguiente pregunta. La propuesta de sustitución de importaciones realizada por el MAS, pensando en promover la producción autártica para no depender de los valores del mercado mundial, ¿es pertinente en la actual coyuntura geopolítica? Perdón, eso es básico, o sea, esa es una de las cosas sine qua non, empieza la recuperación de la propia producción nacional. Es algo que viene desde las llamadas teorías de la dependencia, el concepto de sustitución de importaciones. La izquierda es acostumbrada a una idea demasiado economicista de la producción. No tiene en cuenta de que cuando un pueblo produce valores de uso, está produciendo su propia cultura, está produciendo su propia cosmovisión. Es decir, esa producción material es también producción espiritual. O sea, es algo fundamental para la visión ya no economicista, sino integral de la vida, el poner énfasis en la producción. Y para eso, pues el proyecto de sustitución de importaciones cae, como decimos, como anillo al dedo. Es decir, tenemos que empezar a producir por nosotros mismos lo básico y fundamental que haga posible la producción de nuestra propia cultura. O sea, en eso no hay secretos. Eso es algo que cualquier economista debería saber, pero como la economía ha pasado de ser economía política a simplemente ciencia de los negocios, los economistas ya no saben de estas cosas, están perdidos en el asunto del productivismo, po- por el productivismo o este tipo de visión economicista de la economía. La economía es algo más que los simples negocios, la economía tiene que ver con lo que dice Hinkel-Lammert, la racionalidad de la vida, el circuito dialéctico circular de la racionalidad de la vida. Es algo que va más allá de la racionalidad medio-fin, costo-beneficio, etcétera. Por eso, pensar la producción ahora de modo revolucionario ya no es pensar la producción en torno a las ganancias exclusivamente, no, es pensar la producción en torno a la producción y reproducción de la vida en general. Eso es lo fundamental para recuperar soberanía, no solamente en el ámbito económico, sino, como decía, hasta cultural. Eso es básico. Eh, Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué cambios va a haber en nuestra sociedad después de la pandemia?
Eso está más complicado porque tengo un artículo que ustedes lo pueden encontrar en el web, donde hablo del mundo post-COVID como el no mundo. O sea, el famoso mundo post-COVID ya no tiene el contenido de lo que nosotros conocíamos como mundo. O sea, han destruido ya la noción de mundo. Porque han destruido algo básico que es fundamental para las relaciones humanas, que es la vida social, o lo que llaman la vida social. Sin vida social, o lo que llaman vida social, no hay relaciones humanas, y sin relaciones humanas no hay humanidad. Han hecho posible que la humanidad tenga miedo del propio contacto persona a persona. Hoy en día ya da miedo hasta darse la mano, porque todos, si antes en el lenguaje jurídico, en el mundo liberal, si todos teníamos el beneficio de la duda, lo que llaman, ¿no? La presunción de inocencia, ahora todos tenemos la presunción de culpabilidad. Es decir, todos somos presumiblemente agentes infecciosos. Por eso han confinado a los sanos. Confinando a los sanos, han hecho posible la cuarentena global como ejercicio militar de disuasión estratégica. Es decir, confinando a los sanos, prácticamente nos han recluido a vivir una vida totalitaria. Ahora sí se ha logrado el proyecto que siempre se habían propuesto los imperios, el panóptico mundial, el panóptico global. Ahora estamos viviendo un panóptico global. Como decía hace rato, ¿no? O sea, con la digitalización del dinero, con el dinero digital, nadie ya va a poder tener dominio y control sobre aquello que es básico y fundamental para la reproducción de su propia vida. O sea, el control de mis propias ganancias. Los bancos quieren atribuirse el control de todo aquello que producimos como lo que hace posible la producción y reproducción de nuestra vida. Recuperar el mundo, recuperar la idea de mundo, es recuperar aquello que la pandemia ha pretendido destruir. Imagínense cuánta gente va a sufrir el síndrome postraumático, post-cuarentena, porque la gente ya no sabe, sobre todo en el primer mundo, reproducir relaciones comunitarias de vida. Ya no existe el concepto de familia en muchos lugares del primer mundo. Imagínense, confinados 6 personas, 5 personas en un lugar donde nadie se aguanta, donde todos se odian. Estar recluidos por 3, 4, 5 meses, ¿qué tipo de síndrome postraumático van a llegar a tener después de esa experiencia? Solo han respondido a esto de modo positivo, solo han podido sobreponerse a esa experiencia confinatoria quienes tienen relaciones comunitarias, como en nuestro país. Por ejemplo, quienes tienen fuerte la relación familiar, los lazos familiares, son capaces de convivir encerrados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entre ellos no existe, como en el primer mundo, ese tipo de relaciones instrumentales del cálculo y el interés, del cálculo de utilidad propia o el interés inmediato. O sea, solo puedes convivir con otra persona de modo humanamente, pero conviviendo bajo cálculo, con interés, etcétera, no puedes convivir. Estás en una situación no humana, en una situación instrumental. Estás en una situación en la cual solamente ves puro intereses. Eso es lo que ha promovido el mundo moderno como el paradigma de la vida en torno al mercado, al automatismo del mercado. Pero eso como vida social es desastroso. Y lo que ha hecho la cuarentena global como ejercicio militar de disuasión estratégica es llevar a consecuencias impensables aquello. Entonces, mucha gente en el primer mundo va a sufrir este síndrome de postraumático, incluso en nuestras sociedades, porque la forma de vida moderna no promueve relaciones humanas, promueve relaciones mercantiles.
Y si encierras a determinado número de gente que están empapados de este tipo de relaciones mercantiles, no van a sobrevivir humanamente, no van a sobrevivir psicológicamente a eso. Por eso hoy en día los psicólogos tienen harta tarea, porque reponer eso, restaurar eso en la humanidad, va a ser una labor de largo plazo, porque esto ha, como quien dice, ha desencadenado un montón de problemas que ni siquiera todavía ahorita somos conscientes de aquello. Y ahora los poderes fácticos ya están anunciando una nueva cepa, o sea, están tratando de amedrentar de nuevo a la humanidad. Y con esa, la nueva normalidad del miedo acaba con la idea de mundo. Así que si esto persiste, olvídense de la idea de mundo. Y si quieren restaurar la idea de mundo, entonces sean capaces de promover relaciones comunitarias entre ustedes para reponer la idea de mundo, de humanidad, de relaciones comunitarias. Muchísimas gracias. Realmente hay muchas preguntas y la conversación, la charla ha sido tan esclarecedora y han lanzado tantas ideas, muchas nuevas para muchos de nosotros, que si seguimos con las preguntas vamos a quedarnos hasta mucho tiempo más. Así que voy a proceder a hacer la última pregunta que me hacen llegar y es la siguiente. Dice, ¿cómo funcionan los mecanismos de creación del sujeto colectivo en un mundo mayoritariamente indígena como Bolivia? ¿Da como resultado un sujeto indígena que rechaza sus propios rasgos culturales? Bueno, perdón, es una pregunta que tiene muchos preconceptos, este, que habría que ir a aclararlos uno a uno, ¿no? En primer lugar, lo colectivo no es lo comunitario. Ese es un error en el cual caen muchos interculturales, por ejemplo. Lo colectivo es simplemente la reunificación o la reunión de intereses dispersos. Es la unificación de intereses dispersos. Lo comunitario va más allá de aquello. El mismo término sociedad como concepto mm, hermenéutico de descripción de vida humana es un concepto reciente. No tiene mucha data. Recién en el siglo XVII empieza a aparecer como concepto hermenéutico de la vida humana, el concepto sociedad. Por supuesto que tiene su origen etimológico en el latín, en el societas, ¿no? Pero nunca había sido utilizado como recurso hermenéutico para describir la forma de vida humana o el tipo de vida humana de modo político, nunca. Entonces, por eso hay muchos presupuestos que la gente maneja sin darse cuenta de que solo son prejuicios en última instancia, que es preciso superarlos porque de otro modo no se entiende, por ejemplo, qué es el concepto comunidad. Europa nunca ha conocido la comunidad, no sabe lo que es comunidad. Imagínense la famosa comunidad europea, ahora está haciéndose trizas porque precisamente nunca han conocido lo que es mantener, sostener, producir, crear comunidad. Por la comunidad europea es simplemente, ¿qué se llama? Un eufemismo. Ellos manejan el concepto comunis, que desde el griego, desde Roma, se lo traen y lo implantan en la terminología de después las ciencias humanas, sociales, etcétera. Pero cuando en nuestras culturas se maneja comunidad como lo que se podría traducir como ayllu, el mismo término comunidad resulta demasiado estrecho para depositar en él lo que se entiende por ayllu. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos La descolonización de la política, introducción a una política comunitaria, ahí señalamos, ¿no? Un ayllu podría, hay que subrayar, podría, porque son conceptos elásticos que no se remiten a una sola definición. Por eso es rico el idioma aymara, el quechua. Incluso muchos antropólogos, investigadores, filólogos europeos, norteamericanos dicen y señalan de que estas lenguas son ergativas, o sea,
hay la primacía del sujeto, no hay la relación sujeto, verbo, objeto, o sea, sujeto, predicado, objeto, no. Es una lengua en la cual hay la relación sujeto, verbo, sujeto. Por eso Lenkersdorf, por ejemplo, cuando habla de los náhuatl, de la filosofía náhuatl, él dice, son lenguas ergativas y son mucho más complejas que todas las lenguas romances. Entonces, cuando nosotros decimos la idea de comunidad como lo que pretende traducir el concepto ayllu, resulta muy reduccionista, porque tendríamos que anteponerle una serie de consideraciones para que este concepto comunidad recepcione de mejor modo lo que se quiere entender por ayllu. Por ejemplo, por eso decimos, hay que entender la comunidad como una comunidad de parientes, es decir, como un concepto extensivo, irreductible a un solo conglomerado, ¿no? Por ejemplo, el concepto ayllu no es exclusivo del mundo humano. Por eso, cuando muchos antropólogos, historiadores aymaras inclusive hablan de comunidad y hablan del ayllu como forma social, están perdidos, no saben lo que están diciendo, porque la forma social es lo que impone el mundo moderno en contra de la forma comunidad. Y hasta el mismo Marx se da cuenta de eso en las discusiones que tiene con los narodniki rusos al final de su vida. Por eso está haciendo el tránsito categorial de clase social al concepto comunidad. Y de eso no se han noticiado todos los marxistas del siglo XX. Entonces, cuando hablamos nosotros de comunidad de parientes, de comunidad extensiva, no solamente en el ámbito humano, sino con todo aquello que es semilla de vida, estamos hablando de un horizonte no ontológico, no cerrado, un horizonte expansivo transontológico. O sea, no es una totalidad cerrada la comunidad, ni siquiera es totalidad, es algo mucho más complejo. Entonces, el colectivo es apenas un concepto descriptivo analítico de la unión de identidades dispersas, pero se queda ahí. No toca ni siquiera la superficie de lo que uno quiere señalar con el concepto comunidad. Por eso la forma comunidad es lo que persiste y pervive como el modo de introducción de las luchas indígenas en la arena política, por ejemplo en Bolivia. La defensa de la forma comunidad. Y es lo que decía Tupac Katari. Los invasores europeos nunca nos demostraron que su forma de vida era mejor que la vida de nuestros ancestros. Y esa forma de vida es la forma de vida comunitaria, el ayllu, no como una forma social. Eso ya los antropólogos, incluso aymaras, tienen que despejarse de esa idea. Están haciéndose el harakiri, es lo que yo llamo la capitulación epistémica. Están capitulando epistémicamente. Ni siquiera saben en qué consiste esta forma de vida como estructura de vida y a la cual la subordinan, la subsumen bajo el horizonte cognitivo de quienes han impuesto su forma de vida para que nosotros no solamente ignoremos, sino desconozcamos y reneguemos de nuestra propia forma de vida. O sea, llamar al ayllu una forma social es no saber dónde uno está parado epistemológicamente. Entonces, en primer lugar, no es ningún colectivo, no es ninguna idea de colectivo. Y volver a aquello tampoco es un volver empírico, es un volver existencial. Si yo quiero revolucionar mi forma de pertenencia a la actualidad, yo tengo que sobreponerme al presente en tanto presente desde la historia hecha acumulación histórica. Esto quiere decir, si yo quiero entender el presente, no puedo entenderlo al presente solo en tanto presente. Por eso hacemos reflexión coyuntural. No hacemos análisis de coyuntura. Y en la reflexión coyuntural, el espesor del pasado no es lo pasado. El espesor del pasado como memoria es lo más presente que sucede en el presente hecho tiempo político. Imagínense, el arte, la música,
puede manifestarnos esto de modo simbólico para que podamos despertar del hecho de que la idea de temporalidad que ha impuesto el mundo moderno es falaz. No hay una dirección unívoca y para colmo ascendente exponencial del tiempo histórico. No es que el pasado está atrás y el futuro adelante con una sola dirección, eso es falso. Y eso lo demuestran hoy día muy bien la recuperación que se hace en la filosofía política, por ejemplo, con la obra de Walter Benjamin, con Giorgio Agamben, quienes están insistiendo en el concepto ese de tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico es lo que ellos entienden de lo que aquí nosotros entendemos como el Pachacuti. Y el Pachacuti no es un evento presente, es un evento en el cual se reúnen todos los tiempos. Si uno no tiene una vivencia mística de la revolución, está perdido. La revolución no es un hecho solamente coyuntural, la revolución es un hecho mítico, es un hecho que tiene y puede producir en uno una vivencia mística. Por eso pueden decir los poetas, lo más poético en la vida es una revolución. Si uno no tiene una vivencia mística de la revolución como la conjunción, el diálogo de todos los tiempos, no sabe lo que es una revolución. Y por eso simplemente se recluye a lo coyunturalista del presente en tanto presente político. Por eso tenemos que, si ustedes quieren, abrir el presente a todo el acontecimiento que está sucediendo en cuanto a actualización de toda la historia anterior. Porque solamente el presente puede producir sentido apelando eso, el sentido que necesita el presente, al pasado. No puede acudir al futuro porque el futuro no existe todavía. Lo que sí existe es el pasado y solo el pasado le puede dar sentido al presente. Por eso, volver a lo nuestro no es un volver empírico, es un volver existencial. Es un volver a mirarse sin prejuicios, sin taras, sin miserias, verlo lo valioso que tenemos. No somos la gran maravilla, pero tampoco somos la gran desgracia que nos han contado. Tenemos que saber evaluar qué de propositivo y positivo hay todavía en nuestra memoria para actualizarlo de tal modo de que podamos hacerle frente a los retos del presente desde la originalidad nata que nos han legado nuestras historias pasadas, nuestras luchas pretéritas. Por eso, cuando nos aclaramos conceptualmente los asuntos, cuando aquí se clarifica el asunto, la vida, la praxis política también se clarifica. Pero si aquí está ambiguo todo, la vida política igual. Por eso necesitamos pensar y repensar este momento histórico para darle salidas, alternativas y opciones políticas al pueblo, porque el pueblo es básicamente el sujeto mismo que histórico políticamente está condensando todas las luchas anteriores como luchas presentes. Por eso, cuando me refería a esto, de que hasta la música puede darnos luces al respecto. Ustedes conocen la obra del Jesús Durán, Explicación de mi país. Si ustedes escuchan de nuevo toda esa cantata, se van a dar cuenta que todo eso sigue siendo actual, porque las luchas históricas no se han resuelto y por eso siguen volviendo como trauma no resuelto en el presente. Hoy en día estamos de nuevo presenciando la lucha entre la nación y la antinación. ¿Se acuerdan aquello que dice en Hayaya? Serán 4 los que lleguen de la noche oscura. Ya el 4, la famosa tetraléctica de la cosmovisión andina, etcétera. El 4 como número fundamental. Todo eso uno tiene que ponerse a pensar a la hora de expresar lo que de revolucionario está sucediendo en la actualidad presente. Si no, estamos perdidos. Si no, nos come el tiempo político de la dominación, nos come el lenguaje de la dominación y como dice este mismo Karl Robb, nos come la imagen que el imperio ha puesto como real ante nosotros y nosotros creemos que esa es la realidad. Tenemos que partir de otro locus de enunciación. Ya no tenemos que partir de la imagen que el imperio pone como realidad ante nosotros. Tenemos que partir de lo nuestro, de cómo el movimiento indio en este país, lo más propio, lo más nacional de este país, pone como realidad. Si partimos de ese concepto de realidad que pone lo indígena en este país, va a ser otra nuestra mirada, otra nuestra perspectiva, otro nuestro panorama, otra la imagen de mundo que tengamos. Y desde ahí es que podemos desmontar
la imagen del mundo que el imperio ha producido en nosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido realmente una charla brillante, muy esclarecedora. Me imagino que van a desatar muchos comentarios y seguramente va a motivar a mucha gente a repensar mucho de lo que se está haciendo. Te quedamos muy agradecidos, Gustavo. Eh, yo creo que este es el momento ya de cierre. Yo, por mi parte, me extendería, si es que tú eres tan generoso con tu tiempo como has sido hasta ahora, pero creo que ya los tiempos de la mayoría del grupo se están acabando. Yo, por mi parte, muy agradecido a nombre de todo el grupo, realmente una charla muy brillante. Gustavo. Sí, ¿se me escucha ahora? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, Rafael, mil gracias. El haberte contactado yo creo que ha sido realmente un acierto, porque en este momento que vive Bolivia, en esta historia que parece de terror, es tu presencia, tu voz, tus pensamientos son realmente muy esclarecedores y dentro de todo muy optimistas, porque nos llama a hacer cosas que tal vez no nos habíamos planteado antes, ¿no? Y creo que tu participación en este espacio es brillante, nos da muchas esperanzas en cierta forma, porque como dice la canción, no todo está perdido, ¿no? Eh, Te quiero agradecer mucho por la participación, por tu predisposición, el espíritu abierto que tuviste a aceptar esta invitación de gente que estamos nosotros interesados en revertir cosas muy terribles que están pasando en el país y que nos has dado la posibilidad de darte este espacio para que tú hagas escuchar tu voz, que me parece que es fundamental en este momento. Muchas gracias a todos por haber participado de esta magnífica conferencia en siglo XXI, Repensando Bolivia. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos los que hemos participado acá. ¿Alguna palabra antes de despedirte, Rafael? ¿Una sugerencia, una pregunta a la gente que está acá presente? Me gustaría decir algo. ¿Puedo ser? Claro que sí. Sí. Adelante. Muchísimas gracias, Rafael. Realmente fue un espacio para poder repensar Bolivia. Muchísimas gracias. Tenemos muchos puntos para seguir reflexionando. Quería hacerle una pregunta que ya hacemos a muchos de los invitados que recibimos en esta plataforma y es, ¿usted piensa que hay un cerco mediático hoy en Bolivia? ¿O hay un cerco mediático o hay una especie de, de coordinación entre los medios privados y el mundo político y también a nivel internacional? Muchas gracias. Hay un cerco y hay un circo mediático también. Ese circo ha hecho de la política una farándula. Por eso la política se ha devaluado tanto en Bolivia, porque los medios han metido su mano y prácticamente son aquellos quienes controlan la agenda política. Desgraciadamente, el gobierno del MAS también ha cedido aquello y se ha subordinado a la agenda política que imponen los medios, que es básicamente el brazo operativo del poder imperial en cuanto imagología, ¿no? Por eso, yo, por ejemplo, yo no me presto a ese tipo de cosas, porque siempre digo, lo que tocan los medios se corrompe. Alguna vez que he tenido programas de televisión, yo los he dirigido porque yo sé cómo los medios y los periodistas son capos en manipular todo. Por eso los que estudian ciencias de la comunicación, yo les digo cuando me invitan a charlas, ustedes estudian en realidad ciencias de la manipulación, no estudian ciencias de la comunicación. Ustedes no comunican nada, ustedes lo único que hacen es propagandizar una edición que han hecho de la realidad, quienes nos presentan la imagen que quieren hacernos creer de lo que es la realidad. Entonces, por eso el brazo operativo del golpe, de la enervación de los prejuicios señorialistas,
del odio contra el indio, que la oligarquía lo tiene como juramento de superioridad, han sido los medios. Y desgraciadamente, si me escuchan aquí algunos del MAS, ¿quién ha alimentado esos medios en todos los 14 años? ¿Quiénes les han dado grandes cantidades de dinero para que sigan reproduciendo el odio social? Han sido el gobierno. En vez de que den ese dinero a las radios comunitarias, a los emprendimientos de comunicación alternativo de las comunidades, no, les han dado dinero a Asbora, a la Asociación de Grandes Televisoras, etcétera. Les han ratificado sus permisos y todo, pero ¿qué están haciendo? Si existiese legislación sobre crímenes morales, ahorita los medios estarían en el ojo de la tormenta y tendrían que responder porque ellos han sido los provocadores de toda esa sonada señorialista, racista, fascista, urbana, no solamente del año pasado. Yo he escrito un libro que se llama La masacre no será transmitida, el papel de los medios en la masacre de Pando, que ustedes lo pueden bajar en internet, donde demuestro que quienes han preparado simbólica y moralmente a los masacradores han sido las grandes cadenas de televisión, empezando por Unitel y terminando en PAT. Y todos esos han recibido ingentes cantidades de dinero para seguir reproduciendo ese odio social de parte del gobierno del cambio. Así que cuando alguna vez yo les decía a ellos, ustedes no tienen política comunicacional, ellos se reían en mi cara y hasta vean las consecuencias. ¿Qué ha pasado? Los medios han sido grandes actores en el golpe. Por eso, hasta tenemos que refundar la idea de comunicación democrática o democratización de la comunicación, porque la comunicación y la libertad de expresión no puede ser patrimonio privado de los grandes medios de comunicación. Todo eso hay que revisar, por eso necesitamos un nuevo proceso constituyente. De lo contrario, vamos a estar siempre bajo la amenaza de un nuevo golpe de consecuencias más fatales. Por eso el pueblo hoy en día que está alcanzando un máximo de disponibilidad común, tienes que ser consciente de eso. Esto tiene que generar un nuevo proceso de creación del poder popular. Aquello que también aquello que fue cercenado en la Chile de Allende. Ahí también se estaba generando la creación del poder popular. Aquí tiene que suceder algo así. Por eso la crítica, por eso hay veces la gente dice, tienes críticas muy fuertes, pero alguien tiene que hacerlas, porque si no nadie se siente tocado, nadie se siente señalado y todos creen que vivimos en un cuento de hadas. Aquí hay que señalar responsabilidades, porque lo que ha pasado ha cobrado la vida de más de 50 personas en el último golpe. Y eso nos da la estatura moral para hacer esta crítica y de modo así fuerte, agudo y radical. De lo contrario, el quedar bien con todos, el hacerlo políticamente correcto, eso está bien para los académicos, para los doctorcitos de la ciudad letrada que no quieren, que se llama, meterse en líos con nada ni con nadie. Uno cuando piensa, cuando escribe, no hace pensamiento ni escribe para quedar bien con alguien o con todos. Como se dice en filosofía, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y cuando se tiene que tomar posición, hay que tomar esa posición de modo histórico frente a lo que estamos viviendo y sin ningún aspavientos. Hay que ser responsable en lo que uno dice, hace, escribe y lo que propone. Por eso el señalamiento a los medios tiene que abrirnos a una comisión de la verdad donde les muestre que ellos son actores, partícipes del genocidio que se ha producido desde el 2008 y se ha vuelto a producir en noviembre del 2019. Muchísimas gracias. Bueno, damos por terminada esta presentación y espero que en el futuro lo volvamos a tener en nuestro espacio virtual y que siga teniendo la firmeza y que nos proponga esa firmeza para que nosotros actuemos acorde a la realidad. Muchas gracias, Rafael, y gracias a todos. Muchas gracias a Muchísimas ustedes gracias. por el espacio. Muchísimas gracias. Creo.